que
Bueno, hola chicos. Sí. Vamos a empezar el tema de la clase. ¿Alguien antes tiene alguna duda? Bueno, supongo que el silencio. ¿Será que no? Sí. Bueno. Entonces, tenemos que ver el tema de lo que es el tema de endosos, ¿sí? Que está en la bolilla 5, que es la forma justamente de transmisión de los papeles de comercio, estos títulos valores, tanto de letra, de pagaré y de cheque. Específicamente, en la bolilla 5 vamos a ver la transmisión tanto de la letra y del pagaré. Después el tema de cheque lo van a ver ustedes en la bolilla 7. ¿Sí? La forma de transmisión de los títulos pueden ser de dos maneras distintas, depende de cómo fue creado. Esto ustedes ya lo vieron en la bolilla 2, ¿sí? Si el título es a la orden o no a la orden. Si es a la orden, va a ser por endoso, la forma originaria, y si es no a la orden, ¿sí? Conforme al artículo 12 del decreto, va a ser en forma de cesión de crédito. Entonces, esta clase específicamente es de la circulación originaria de los endosos. ¿Sí? Cuando hablamos de este endoso, ¿sí? Vamos a ver que las partes que van a participar en esta circulación van a ser dos. ¿Sí? La primera de ellas es endosante, que es la persona justamente quien firma y transmite el título, y el otro sujeto es el endosatario, que es la persona que va justamente a recibir ese título. Estos son los dos sujetos que intervienen en este giro, en este endoso. Por supuesto que la ley nos exige que la circulación requiere de una cadena de endosos ininterrumpida, ¿sí? Con lo cual, el beneficiario original, el tomador del título, es justamente quien debe ser la primera persona en transmitirlo, en endosar, ¿sí? Este título. ¿Cómo se hace? Se establece estos endosos en el reverso del título, en la parte de atrás del documento, ¿sí? Y ahí justamente se empieza a literalizar estos giros de los endosos, donde justamente, ¿sí? El endosante, la persona que vaya a transmitirlo, puede elegir tres determinadas formas, ¿sí? Para esa transmisión. Entonces ponemos formas de los endosos. ¿Sí? Esas formas van a ser tres. La primera de ellas es nominal, la segunda es en blanco y la tercera es al portador. Cuando estamos hablando, ¿sí? Del endoso nominal, esto procede justamente cuando en el título se literalizan los dos sujetos, ¿sí? De este giro, es decir, el nombre del endosatario y la firma del endosante. Como por ejemplo, si podemos decir endoso a Juan Pérez y la firma, ¿sí? Del endosante, que acuérdense que siempre va a ser este primer endosante el beneficiario original, que se denomina tomador del título, ¿sí? Entonces, como en ese giro tengo los dos nombres, ¿sí? Se literalizan, se expresan los dos nombres, tanto del endosatario, la persona que recibe el título, como la firma del endosante, entonces ese endoso es nominal o completo. Primer forma que tiene justamente el endosante a elección de él para hacer esta transmisión. Segunda forma que justamente tiene, ¿sí? Disculpa, Valeria. Sí. ¿Me lo podría explicar de nuevo que no lo entendí? Sí. Al nominal, disculpe. No, por favor, si nada más de que es el más sencillo, entonces ya estoy pensando cómo voy a hacer para explicar lo otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos transmitir el título, por ejemplo, yo voy a hacer, ¿no? Un pagaré que diga pagaré la suma de pesos tal a Juan Pérez, ¿sí? Y
la firma del librador. Juan Pérez, cuando tiene el título, que es el beneficiario original, se denomina tomador. Él tiene la posibilidad, ¿sí?, de dos formas distintas, dos maneras distintas, ¿sí?, a elección. La primera es que antes del vencimiento decida transmitir el título, ¿sí?, endosarlo, hacerlo circular, o por el contrario, retenerlo en su poder, esperar al vencimiento y presentarlo al pago, ¿sí?, requerir el pago. Son las dos formas justamente que tiene, a elección justamente de ese tomador, de ese beneficiario, ¿sí? Porque si bien los papeles de comercio nacen para circular, no están obligados a hacerlo. Puede tranquilamente la persona que lo tenga no hacer circular ese título. Pero en esta clase del día de hoy vamos a ver esa circulación, esta posibilidad que tiene el tomador de transmitir ese documento. Esa transmisión va a ser en forma originaria por endoso. Y ese beneficiario es la persona que va a decidir cómo transmitirlo, si va a ser mediante un endoso nominal o completo, si lo va a hacer mediante un endoso en blanco o un endoso al portador. La primera de ellas que decíamos que es ese endoso nominal o completo, entonces este beneficiario, que en nuestro ejemplo es Juan Pérez, va a dar vuelta el título y va a poner endoso a, ¿sí?, Pablo, ¿sí?, García, y la firma de Juan Pérez, ¿sí? Entonces, y lo transmite, lo da. Entonces, en ese endoso, en ese giro, se literalizaron las dos partes, ¿sí?, que justamente son necesarias en el título, en el endoso. Es decir, se lee, se expresa el nombre del endosatario, porque te dice endoso a o a favor de, ¿sí? Y luego también tenés la firma del endosante. Entonces, cuando vos tenés, ¿sí?, esos dos sujetos expresados en el título, entonces el endoso es nominal o completo. Listo, gracias. ¿Sí? No, por favor, Luis. Ahora, la segunda forma que tiene el beneficiario para decidir transmitir, decíamos que es en blanco. Es decir, que en el título, en el giro, solamente se va a establecer, se va a configurar la firma del endosante. No va a decir a quién, ¿sí?, lo transmite. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros tenemos que diferenciar si en este endoso en blanco, ¿sí?, el título siguió circulando o no. Entonces, si sigue circulando, es decir, que hay más endosos en forma posteriores a ese endoso en blanco, la ley establece, o el decreto ley, mejor dicho, establece que ese endoso en blanco no corta la cadena ininterrumpida de endosos. ¿Por qué? El endosante posterior a ese endoso en blanco, ¿sí?, se presume que fue el beneficiario del endoso en blanco anterior. Profe, eso es para favorecer la circulación, ¿no? Eso es justamente, primero que son formas, ¿sí?, de la circulación, y a veces más que nada, porque a veces la persona no quiere figurar en el título, ¿sí?, o demás, entonces no hace falta, porque si yo lo pongo en forma nominal, la persona que lo tenga después sí o sí lo va a tener que transmitir. No hay otro, Claro. porque si no, cortó la cadena, ¿sí? Claro. Entonces, esto para fomentar esa circulación, como decís, o ya sea la persona no quiere figurar o demás, se da la posibilidad de que sea en blanco, ¿sí? El riesgo es que si se le llega a perder, capaz que alguien puede usarlo legítimamente, digamos, el título. Sí, sí, lógico, lógico. Pues nosotros decimos, eso nos sucede también, que ya lo vieron con la letra en blanco del artículo 11, ¿sí? Te da la ley, te da la posibilidad de que lo hagan. En realidad el legislador lo que pretende es de que no, que todo sea nominal, ¿sí? Por si se llega a extraviar o demás, entonces es justo. Pero bueno,
si la persona quiere igual hacerlo en blanco, corre a riesgo y peligro de él de hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un título o un endoso en blanco, ¿sí? Solamente... ¿Podría sí. repetir lo último que dijo anterior? Si sigue ese endoso en blanco, no corta la cadena ininterrumpida de endosos, porque el endosante posterior me quedé ahí. Porque el endosante posterior, estoy haciendo el ejemplo porque no tengo el pizarrón acá, estoy haciendo una hoja. ¿Sí? El endosante posterior se presume que fue el beneficiario del endoso en blanco anterior. A ver, no sé si lo ven ahí. ¿Se ve bien o no? El primer endoso dice Emanuel, solamente la firma de Emanuel. ¿Sí? Eso es un endoso en blanco. ¿Me van siguiendo? ¿O no? Sí. Perfecto. Entonces, en este caso, sí, vamos a ver de que el título, quien lo tenga, porque si se queda ahí en Emanuel, no tengo ni idea quién lo tiene porque es en blanco, pero quien lo tiene decide hacerlo circular otra vez. Y dice, a favor de María y la firma de Luis. ¿Sí? Entonces, como decíamos que el endoso en blanco no hace cortar la cadena, la ley entiende y presume que Luis, que fue el próximo endosante, fue el beneficiario del endoso en blanco anterior. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la primera opción si tenemos un endoso en blanco y el título siguió circulando. El endoso en blanco no corta la cadena, ¿sí? Sino que por el contrario determina que si hay un endoso posterior, el firmante, el endosante posterior, fue el beneficiario de ese endoso en blanco, ¿sí? Anterior a ese. Bien. Ahora, si en ese endoso en blanco, ¿sí?, llegamos al vencimiento y no hubo más circulación, el último endoso de la cadena es en blanco, entonces la persona que tenga el título va a tener que legitimarse para poder requerir el pago. Es decir, que va a tener que completar el endoso con su nombre, con sus datos, para poder requerir el pago. Pero esto solo si es al vencimiento, que lo tiene que completar. Porque si en el medio la ley presumía que si hay un endoso posterior, él fue el beneficiario. ¿Sí? Que si yo soy la última persona y hay un endoso en blanco, yo para cobrarlo tengo que completar mis datos antes del vencimiento para que si no se vence el título. No, antes del vencimiento no, al vencimiento. El título es exigible al vencimiento. Al vencimiento, si vos claro. querés requerir el pago, tenés que presentarte en el domicilio del lugar de pago al día del vencimiento dentro de los 2 días hábiles siguientes, según el artículo 40, y para eso, quien lo tenga tiene que ser tenedor legítimo. ¿Y cómo vas a ser tenedor legítimo si tus datos no están en el título? Tenés que legitimarte. Claro. ¿Sí? Ahí está. Entonces, Ahí en está. ese caso, tenés que completar con tus datos, ¿sí?, para poder requerir el pago. Claro. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Pero solo te digo si eso es que la persona que lo tenga quiere requerir el pago. Si lo quiere hacer circular, no lo tiene que completar. ¿Sí? Lo transmite y lo endosa otra vez y ya está. Porque está la presunción, ¿sí?, que como su firma va a estar en el próximo endoso en blanco, que él fue el beneficiario. ¿Sí? Bien. Tercer forma que tiene el beneficiario justamente a opción de él para hacerlo circular es el endoso al portador. ¿Sí? Es tan difícil explicar esto sin pizarrón, chicos. Yo entiendo que ustedes querían que sea virtual, ¿no?
Pero explicar cambiario virtual es casi imposible. Entonces vamos a hacer así. ¿Sí? Ponemos, ¿sí? Endoso a Cristian y la firma de Valeria. Se pone, sí, la cláusula. Ahí vamos. Tenemos acá, sí, yo se los dicto, ¿no? Porque no van a entender la letra. Dice, endoso a Cristian y la firma de Valeria. El primero que es nominal. ¿Sí? El primer endoso. Dice, endoso a Cristian y la firma de Valeria. Luego el segundo endoso dice, endoso, y entre comillas dice, al portador y la firma de Cristian. Sí, es decir, ¿cómo va a ser endoso al portador? Cuando justamente el endosante, antes de transmitir el título, coloca la cláusula al portador y lo transmite. Es como si fuese en blanco, porque no designa el nombre del beneficiario, pero coloca la cláusula al portador. Y su firma. ¿Sí? Entonces, esta forma ¿sí? Conforme también a lo que fue el endoso en blanco, no hace cortar la cadena. Es decir, que sigue siendo una cadena interrumpida y quien tenga el título también va a tener dos opciones. O lo hace circular o bien al vencimiento requiere el pago, exige el cumplimiento del título. Entonces, primero, si requiere justamente lo que es la circulación, va a ser igual solución que el endoso en blanco. Es decir, ¿sí? Que el endosante posterior, la ley presume que fue el beneficiario, ¿sí? De ese endoso al portador. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro ejemplo acá que decíamos, endoso al portador y la firma de Cristian, abajo pongo otro endoso y dice a favor de Esteban y la firma de Mario. Entonces la ley presume que Mario, ¿sí? Fue el beneficiario de ese endoso al portador. ¿Sí? Igual solución decíamos que un endoso en blanco. Ahora, si la opción de ese beneficiario al portador es al vencimiento requerir el pago, ¿sí? En ese caso él no tiene que completar el título. ¿Sí? Porque ya la cláusula al portador lo legitima, lo habilita a requerir el pago. Profe, el artículo 40 que mencionaste recién se aplica tanto a la letra de cambio como al pagaré. Sí, lógico. Vos fíjate, vos tenés, todos los artículos se aplican al pagaré, porque el pagaré tenés 4 artículos nada más. Bien. ¿Sí? Después todo te remite a la letra de cambio, salvo la parte de aceptación, que es el instituto único y propio de la letra de cambio. Después vencimiento, cláusulas, pago, ¿sí? Todo eso se remite todo a la letra de cambio. Perfecto, gracias. No, por favor. Porque si fuese lo de pagaré nada más, son 4 artículos. Tenemos solamente los requisitos y nada más. ¿Sí? Bien, entonces, esas son las formas que tiene el beneficiario, que tiene el título, ¿sí? Para transmitirlo. Ya sea nominal, en blanco o al portador, ¿sí? Él no está
condicionado a transmitirlo de una forma determinada. Es decir, una persona recibe el título mediante un endoso nominal, no es que él también tenga que transmitirlo de manera nominal. Él puede hacerlo en blanco al portador o también en forma nominal. ¿Sí? Eso entonces... Disculpa, Valeria, si yo entonces encuentro una sola firma, yo presupongo que es un endoso en blanco, si hay solo la firma. Por supuesto. Si Solo la la firma firma. está en el reverso, toda firma en el reverso del título, ¿sí? Que esté así solo la firma, es el tema de un endoso. Bien. ¿Sí? Sí. Porque después cuando ustedes vean aval, no sé si ya lo vieron o no, creo que no, ¿sí? Que también se puede permitir, pero en la parte de adelante una firma sola, ¿sí? Se considera o se presume que es un aval para el librador, denominado firma vagante. Pero en el reverso, en la parte de atrás, ¿sí? En el reverso Nunca es el se endoso. permite, ¿cómo? En el reverso es endoso, entonces. En la parte de adelante, aval. Obvio, si no dice nada, ¿sí? Si no te dice por aval, está solamente la firma alejada de la firma del librador, se considera que es una firma vagante y se presume que es un aval para el librador. Pero en el reverso, en la parte de atrás, toda firma solita se presume y se considera que es un endoso en blanco. Bien. Siempre. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, esas son las tres formas que tiene justamente este beneficiario, a opción justamente de él, para transmitir y para endosar el título, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos las formas, tenemos que ver las funciones o efectos que tienen justamente estos endosos. Que son tres. Si es legitimante, vinculante y traslativo. Esas son las tres funciones o efectos que tienen los endosos. ¿Puede repetir, profe? Profe, ¿puede ¿Van repetir de siguiendo vuelta hasta ahí? Profe, ¿puede repetir de vuelta los tres Sí, efectos? las tres funciones o efectos que tienen los endosos son tres: legitimante, vinculante y traslativo. Entonces, cuando decimos sí legitimante, ¿sí? Es justamente la posibilidad que tiene el beneficiario de ejercer el derecho y poder transmitir el título limitando la circulación o no. Cuando decimos vinculante, eso implica justamente que el endosante, quien transmite el título, es obligado cambiario. Se obliga en el derecho cambiario, es garante de pago. Y cuando decimos traslativo, ustedes díganme si voy rápido o no, chicos, porque no los veo y a todos y no sé si copian o no. Bien. Entonces, cuando decimos traslativo, ¿sí? Es, ¿sí? Lo que vemos que donde se transmite justamente el papel con el derecho. ¿Sí? Por eso es el traslativo de dominio, ¿sí? Yo transmito el papel y conjuntamente el derecho que conlleva justamente ese documento, ese título.
Esas son las tres funciones que tiene el endoso, la circulación del título. Pero el endosante, ¿sí?, la persona que decide transmitir ese título, tiene dos opciones con respecto a las funciones. La primera es que lo transmita con todas sus funciones. Es decir, que no va a incluir ninguna cláusula que las limite. Ay, vení después a tenerlo, por favor. Me está gritando, vení a tenerlo. Vení ahí en la cocina. Entonces, ¿sí?, si no va, el endosante no incluye ninguna cláusula, ¿sí?, que limite las funciones. ¿Vieron cláusulas ustedes, chicos, la semana pasada? Creo que no. No, No. no vimos, claro. Vimos los requisitos externos. Sí, Sí. extremo. Sí, vimos requisitos externos, eso, vencimiento. No, todo eso sí lo dimos. Claro. Bueno, porque yo justo les tengo que hablar de esas cláusulas facultativas previstas y permitidas que limitan la función del endoso, porque yo a la noche di todo eso. Sí, porque los temas que teníamos que dar, la clase pasada era requisitos emplazamientos, requisitos extrínsecos, ¿sí?, cláusulas y vencimientos. Ustedes Sí, los solamente vencimientos vieron, dimos, que era único, legal, preciso y posible. claro, esos son los caracteres, Los ¿sí?, los caracteres del caracteres del vencimiento. vencimiento. Pero entonces a ustedes les quedó cláusula. Yo más que nada, por todo lo que voy a decir, vean ustedes, ¿sí?, de Gómez Leo, de cualquier, ¿sí?, apunte, ¿sí?, el tema de cláusulas. ¿Sí? Más que nada todas las que se clasifican, ¿sí?, y demás. Yo más que nada para que después me puedan ir siguiendo con la clase que tengo que dar hoy. ¿Sí? Entonces, les decía, en cuanto a las funciones o efectos del endoso, ¿sí?, el endosante puede transmitir, ¿sí?, el título con todos sus efectos, o por el contrario, limitarlos. Si decide transmitir con todos sus efectos, entonces en el endoso no incluye ninguna cláusula limitativa. La cara de Luis me asusta. Sí, porque me parece re complicado un montón de cosas. Me cuesta endoso. Por ejemplo, en el ejemplo anterior me quedé colgado. Decime. Porque pusiste ahí endoso a Cristian y firma Vale. Y después Sí, endoso al portador, firma a y la firma de Cristian, Cristian. y ahí Sí. terminaba. De ahí decíamos, si llega a terminar, ¿sí?, teníamos las dos posibilidades, o si lo hace circular, o si requiere el pago. Entonces Está decíamos, bien. si lo hace circular, decíamos que era la misma presunción que el endoso en blanco, no cortaba la cadena. No Y cortaba la ahí cadena. hicimos un endoso más. Y como era el portador, no necesitaba completarlo, sino Y que eso, si es al eso lo, vencimiento, si no quería hacerlo circular, y al vencimiento, que la persona que lo tenga, si ese portador que lo tiene requiere el pago, no hace falta que lo complete. Yo no puedo tallar la cláusula al portador y poner mi nombre. ¿Sí? está bien. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, pero eso era en cuanto a las formas. Luego Sí, pasamos a las funciones o efectos, que decíamos todo endoso tiene sí, tres funciones, ¿sí?, o efectos, que es legitimante, vinculante y traslativo. sí. Ahora, al momento de que el endosante quiera transmitir el título, puede hacerlo de dos maneras distintas en cuanto a las funciones. La primera es que transmite el título con todas las funciones, que no quiera limitar ninguna. Entonces, en ese caso, transmite el título y no incluye ninguna cláusula limitativa de las funciones. ¿Sí? Claro. Ahora, si por el contrario
en esa transmisión el endosante quiere limitar alguna de estas tres funciones, entonces en el endoso va a incluir cláusulas que se llaman cláusulas facultativas previstas y permitidas, que limitan la función del endoso. Profe, ¿podría repetir el nombre de las cláusulas? ¿De todas en general o de esta? Esta No, de es Facultativas. facultativa, prevista y permitida. Prevista y permitida. Sí. No, de nada. Ustedes cuando después vean cláusulas, que es la bolilla 4, ¿sí? Se van a dividir en dos, enunciativas y facultativas. Enunciativas son aquellas que pueden estar o no, y si están, no producen efectos cambiarios. En cambio, las facultativas son aquellas que pueden estar o no, y si están, sí producen efectos cambiarios. ¿Sí? Dentro de estas últimas facultativas se subdividen en 4. ¿Sí? Pero eso para que después lo vean ustedes, yo más que nada, porque como estoy hablando de cláusulas, pensé de que ya lo habían visto el jueves pasado. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Incluye estas cláusulas que limitan las funciones. ¿Cuáles son esas cláusulas? Sin garantía, en prenda, en procuración y no a la orden. ¿Podría repetir? Sí, sin garantía, en prenda, en procuración y no a la orden, / prohibido nuevo en 2. Se está complicando ahora. Por eso te digo, si vos me habías parado en la transmisión nominal, yo dije, chao, porque esto se complica y mucho más. Sí. Porque ahora, aparte de la firma, ponen una cláusula. Claro. Así es. Ahí lo estoy escribiendo, ¿eh? Prometo, bueno, yo igual no les voy a dar más clases a ustedes, pero después tengo acá el pizarrón para hacerlo. Dice, a favor de Nahuel, sin garantía, y la firma de Ezequiel. Así como se incluyen las cláusulas, tan simple como eso. ¿Sí? Porque si uno no lo ve en un ejemplo, dice, bueno, ¿cómo puedo incluir una cláusula? Piensan de que es todo un mundo y no es así. ¿Sí? Entonces, los ejemplos anteriores que habíamos visto no tenían ninguna cláusula. Entonces, todos estos que vimos tienen efectos, ¿sí? Que son plenos, porque no me limitan ninguna función. Ahora, si por el contrario, ¿sí? En el título vemos alguna cláusula, ¿sí? Entonces sabemos que en cuanto a los efectos son limitados. Depende de la cláusula que se introduce, es la función que me va a limitar. Bien, empezamos con la primera de ellas, por eso puse sin garantía. ¿Sí? Y esta a la vez puede ser de dos maneras distintas. ¿Sí? Sin garantía, o bien la segunda que diga sin garantía de aceptación, eso específicamente en la letra de cambio. Entonces, primer supuesto, cuando hablamos sin garantía, ¿sí? Por supuesto que eso se establece en el pagaré, porque no hay aceptación en el pagaré, entonces se coloca la cláusula sin garantía, ¿sí?
Y si estamos en una letra de cambio y colocan sin garantía, significa que la persona que incluye la cláusula no es garante ni de aceptación ni de pago. Eso es lo que significa la cláusula sin garantía, es decir, que el endosante no garantiza, no se vincula en el derecho cambiario. Sí, sigue respondiendo por el derecho común, por supuesto, pero no en el derecho cambiario. Profe, ¿qué pasaba en la letra de cambio? Te decía de que en la letra de cambio puede ser que tengamos la cláusula sin garantía o sin garantía de aceptación. ¿Sí? Pero en el pagaré, como no hay aceptación, es solamente la cláusula sin garantía, que implica que es sin garantía de pago. Gracias. No, de nada. Entonces, ¿sí? Empezamos primero con la de ella que decíamos sin garantía. ¿Sí? Entonces decíamos que en ese caso el endosante no es garante de pago. ¿Sí? Con lo cual limita o cercena el efecto vinculante del endoso. Entonces, en cuanto a las funciones de este endoso que decimos sin garantía, va a ser legitimante, no vinculante y traslativo. La única función o efecto que limita es el vinculante. ¿Sí? Ese endosante no es garante de pago, no es obligado cambiario, no es sujeto pasivo de ninguna acción cambiaria. ¿Sí? Solamente pasó el título, pero no se vincula en el derecho cambiario. ¿Sí? Entonces, eso es sin garantía. Ahora, la otra posibilidad de sin garantía decíamos que era sin garantía de aceptación. ¿Sí? Que eso está solamente en la letra de cambio. Profe, perdón, en el sin garantía solamente entonces el título es legitimante y traslativo. Claro, porque te limita o cercena el efecto vinculante. Bien, gracias. No, de nada. Ahora, la otra cláusula que decíamos que era sin garantía de aceptación, solo la letra de cambio, vuelvo a repetir, eso determina que el endosante es garante de pago, es obligado cambiario, pero solo y únicamente al vencimiento del título, no antes. Esto es así. Cuando nosotros tenemos una letra de cambio, ¿sí? Y el librador designa a una persona como girado, nosotros no sabemos si efectivamente la persona, esa persona girada, va a aceptar o no va a aceptar la letra. Entonces, ¿sí? Puede ser que el título vence en diciembre, ¿sí? Pero uno de los supuestos donde el título se transforma en exigible antes del vencimiento, ¿sí? Es la no aceptación del girado. La ley te dice, ¿para qué vas a esperar el vencimiento si ya antes, al día de hoy, sabes que el girado no aceptó y no te va a pagar? Entonces podés reclamar antes del vencimiento a los obligados de regreso. Entonces, en ese caso, si yo tengo una letra, ¿sí? Y que vence en diciembre, pero todavía no aceptó y yo no sé si el girado va a aceptar o no, y yo no tengo plata antes del vencimiento,
Entonces, puedo resguardarme y decir, sin garantía de aceptación. O sea, yo te voy a pagar, soy garante de pago, obligado cambiario, pero solo y únicamente al vencimiento, no antes. ¿Sí? Eso significa cuando incluyan la cláusula sin garantía de aceptación. ¿Sí? Es garante de pago, es obligado cambiario, pero solo al vencimiento del título. ¿Sí? Bien. Por eso después, cuando son las funciones del librador, si el librador tranquilamente en la letra puede poner sin garantía de aceptación, nunca sin garantía de pago, por supuesto, pero sí sin garantía de aceptación, porque él crea una letra para que venza en diciembre, ¿sí? Y después, si el girado no aceptó, que no le sea exigible antes del vencimiento a él, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa la cláusula sin garantía. Lo mismo, la misma función que tiene para el librador, lo va a tener para estos endosantes. ¿Vamos Profe, hasta ahí? y si en el, digamos, yo tengo la letra de cambio Sí, y la endoso sin garantía de aceptación, sí, quedo yo obligado solamente al vencimiento. Pero claro. si antes del vencimiento el girado la acepta, quedamos obligados los dos, digamos. Sí, lógico, pero si había aceptación, ¿sí? Al vencimiento se entiende que ese aceptante es el que va a pagar y va a extinguir la letra. Si Bien. no lo hace, se levanta el protesto por falta de pago y ya el beneficiario está obligado por la solidaridad cambiaria, ¿sí? O sea, está habilitado por la solidaridad cambiaria a reclamarle a cualquier firmante del título. ¿Sí? Entonces, si hay aceptación, y qué mejor. Listo. El tema es cuando no hay aceptación. O cuando te dice, bueno, te doy el título, pero vos ves que es una letra de cambio que todavía no se presentó a la aceptación. Y vos decís, y yo qué sé, no lo conozco yo al girado. Yo no sé si va a aceptar o no va a aceptar porque él no está obligado a aceptar el girado. ¿Sí? Entonces decís, bueno, yo me resguardo y pongo sin garantía de aceptación y que a mí de última, si no aceptó, me reclamen al vencimiento y no antes. Y el portador de la letra, cuando no está aceptada por el girado, tiene que levantar protesto por falta de pago y recién ahí puede ir contra el resto. A ver, si el portador del título, si no hay aceptado, lo primero que tiene que hacer es, en realidad, levantar protesto por falta de aceptación. Ah. Sí, que eso es antes del vencimiento. ¿Sí? Porque la secuencia es así. Yo soy la libradora, ¿sí? Y te designo a vos, Facundo, como beneficiario y a Mauricio como girado. ¿Sí? Así hacemos estos tres emplazamientos de librador, tomador, beneficiario y girado. Entonces, yo te doy la orden a vos, ¿sí? Portador del título, ¿sí? Tomador del documento, para que antes del vencimiento presentes la letra a la aceptación, ¿sí? Para ver si el girado decide aceptar o no. ¿Sí? Pero vos tranquilamente podés transmitir el título, endosárselo, suponete que se lo endosás a Lucía, ¿sí? Antes de presentar el título a la aceptación. ¿Sí? Vos nunca te presentaste en el domicilio del girado a preguntar si acepta o no. Tuviste la oportunidad comercial de hacerlo transmitir y se lo pasaste a Lucía. Y ahora es Lucía, ¿sí? Quien tiene que presentarse en el domicilio del girado. Entonces vos, Facundo, que tenías el título y que lo transmitiste a Lucía, decís, mirá, yo ni fui a la casa de Mauricio, ni lo conozco, no sé si va a aceptar o no. Y yo no voy a tener la plata ahora por si no te llega a aceptar. ¿Sí? Entonces se lo transmitís a Lucía y pones endoso a Lucía sin garantía de aceptación y tu firma. Entonces, cuando Lucía efectivamente se presenta en la casa de Mauricio y Mauricio le diga, no, yo a Vale no le debo, o si bien sí le debo, pero no quiero aceptar, ella ahí levanta el protesto, ¿sí? Por falta de pago, ¿sí? Y me va a reclamar a mi libradora, pero no Profe, a ¿por vos. falta de pago o de aceptación ahí? Si lo representó el pago, fue por falta de pago, porque hay aceptación. Si él te dice, no, yo no voy, ¿sí? A aceptar, ¿sí? Entonces primero levanta el protesto por falta de aceptación, ¿sí? Y después inicia el proceso. O sea, el protesto Judicial por de las falta de acciones. aceptación es antes de que se venza el
el título, digamos. Porque la oportunidad de la aceptación es antes del vencimiento. Bien. Entonces vos tenés que presentarte el título a la aceptación, cumplir la carga, ¿sí? Vieron ustedes rigor cambiario, y vieron las cargas de justamente las oportunidades de los protestos. Entonces, eso ya es bolilla 2, con rigor cambiario, ya lo vieron, ¿sí? Entonces, ¿vos no vieron rigor cambiario tampoco, chicos, ustedes? No. No. Y lo que usted está explicando del endoso de los 3 libradores, eso tampoco lo dimos. ¿Emplazamientos tampoco vieron? Letra de cambio, eso que usted habla de girado, yo porque más o menos lo leí, te voy siguiendo, pero no lo dieron en clase. No. No. Lo que es librador, Lo que girado, pasa es que me es muy aceptación. difícil que ustedes me sigan porque esto va todo concatenado, ¿sí? Claro. Porque si no son temas solos, ¿ustedes qué me van a entender? Y nada me van a entender. No, profe, la primera clase vimos los caracteres de los títulos de crédito y los títulos valores, la segunda clase vimos la clasificación de los títulos y la tercera clase vimos los requisitos de la letra de cambio y el pagaré. Nada. Claro. Yo más o menos porque me puse a leer un poquito porque no entendía nada. Y más o menos te voy No, sí, siguiendo lógico, lo que es nosotros seguimos avanzando, ¿sí? Conforme justamente a cómo está el cronograma, ¿sí? Entonces, por eso digo, me van siguiendo y yo veía las caras de espanto que van teniendo, yo dije, bueno, acá algo está pasando, ¿sí? Bueno, a ver, volvemos entonces un poquito para atrás. Si yo tengo una letra de cambio, necesitamos sí o sí 3 emplazamientos: librador, tomador y beneficiario. Y beneficiario o tomador y después justamente el girado. Sí o sí son los 3 emplazamientos que necesitamos, donde el librador le da la orden al beneficiario, pero que antes del vencimiento presente el título, la letra en el domicilio del girado y preguntarle si éste decide aceptar o no. ¿Sí? Este girado puede, facultativamente, porque no está obligado a aceptar la letra o no. Si acepta, se transforma en obligado cambiario, que es obligado principal. Es decir, que si él paga la totalidad del título, lo extingue. ¿Sí? No hay derecho a reembolso, no hay nada. ¿Sí? O bien, por el contrario, si decide no aceptar, entonces, ¿sí?, no es obligado cambiario, es un tercero totalmente extraño en el derecho cambiario, y el beneficiario, para poder reclamar a los obligados de regreso, tiene que dar cumplimiento a la carga sustancial del rigor cambiario sustancial de levantar protesto, que va a levantar protesto por falta de aceptación. ¿Sí? Y eso lo habilita a reclamarle, a iniciar una demanda judicial, es decir, una acción cambiaria, a los obligados de regreso. ¿Sí? Eso entonces, si no acepta, ya el título es exigible antes del vencimiento. Por eso lo relacionamos con la cláusula sin garantía de aceptación. ¿Sí? Ahora, si por el contrario, el título fue aceptado, ¿sí?, el beneficiario tiene que esperar al vencimiento, presentarse y requerir el pago en el domicilio del aceptante y preguntarle si le va a pagar. Si le paga, extingue el título como decíamos recién. Ahora, si no le paga, entonces ahí va a tener que levantar protesto, pero por falta de pago, ¿sí?, porque ya está vencido el título. Entonces, el protesto por falta de aceptación o por falta de pago, la oportunidad es que el primero de ellos, es decir, el protesto por falta de aceptación es antes del vencimiento, ¿sí?, y el protesto por falta de pago es al vencimiento, ¿sí? Entonces, esas son justamente, ¿sí?, las clases de protesto, una de ellas que se ve en el rigor cambiario sustancial bolilla 2. ¿Sí? Eso, profe, está relacionado lo del el protesto por falta de pago al vencimiento con el artículo 40, ¿no? Que es el día del vencimiento más 2 días hábiles. Exactamente. El requerir el pago, el plazo del artículo 40 es al vencimiento dentro de los 2 días hábiles siguientes. Pero el protesto por falta de pago es dentro de los 2 días hábiles después del vencimiento. Yo no puedo levantar protesto por falta de pago el mismo día del vencimiento, porque vos tenés para pagarme hasta las 0 horas del día del vencimiento. ¿Sí? Perfecto.
Bien. Entonces, sí, tenemos, sí, espérenme un segundito. Alguien me explica qué está pasando, no estoy entendiendo nada. ¿Qué es un Ay, girado? no. ¿Qué es un librador? No entiendo nada de nada. Volvemos a clases. Sí, acá estoy, ya escuché todo, no importa. Nada, sí. Profe, volvamos presencial. No, no, es que hicieron tanto lío, chicos, por no decir otra palabra, ¿sí? Me dijeron, no, que sea virtual, dije, bueno, vamos a hacer ahora todo virtual, ya está. Porque si le volvemos a decir a Guille que vuelva a cambiar, no va a decir que somos esquizofrénicos. Nos va a Basta, matar a no. todos. Ay, Lógico, difícil, profe, lógico. por Porque acá. nosotros, sí, lógico, es muy difícil. Una cosa es quiebras, que sí es todo teoría, y yo Claro. puedo seguir en forma virtual, pero cambiario no es así. Cambiario es la materia más práctica que hay, ¿sí? Y se necesita, yo como se lo digo, no sé, a ustedes, siempre se lo digo a mis alumnos de la comisión de la noche, es como querer explicar matemática en forma de teoría. No, tengo que necesitar el pizarrón y hacer las cosas, ¿sí? Pero bueno, ya no nos vamos a quejar más, vamos a seguir con la forma que tenemos y listo, ¿sí? Entiendo también que su cabeza está más en quiebras, que el 16 es el parcial, que en cambiario. Cuando ya se liberen de quiebras y tengan la mente específicamente para cambiario, también va a ser otra cosa. Pero las clases van a ser virtuales, ¿sí? Y está en mi clase hoy porque no tenía ningún profesor de su comisión que pueda en este horario, ¿sí? Yo después me voy con mis alumnos, ¿sí? Sí. Díganme. Profe, después cuando... ¿La noche das presencial o No, porque ahora yo daba obviamente presencial como ustedes hasta el último día. Lo que pasa es que después todos pidieron que sea virtual porque cursaban otras materias y demás, ¿sí? De manera virtual, entonces todos quisieron virtual. Listo, estamos acá en virtual, ¿sí? No se puede ya modificar eso, ¿sí? Pero bueno, ahora no importa la modalidad, yo trato de hacerlo así, igual yo ya voy a colgar el pizarrón, ¿sí? Que lo teníamos desde la pandemia para volver a explicarlo con pizarrón, porque es muy difícil hacerlo en un papelito y explicárselos, ¿sí? Pero bueno. Profe, ¿tiene alguna de las clases que ya ha dado grabadas como para ir avanzando? Porque venimos Sí, en el grupo de la medio comisión flojos. 3 está todo, porque yo di cambiario todas las clases en la comisión de la noche. No hubo otro profesor a la noche. ¿En el canal de YouTube está eso? Ya, tiene que estar, si no, yo les pido a los chicos que me pasen, o sea, yo tengo los audios en el grupo, te los reenvío acá, si Dale, quieren, buenísimo. al grupo. Vos igual, Lu, habías ido a una. Sí, En fui el a una. camp- No sabía que después Yo, por había. ejemplo, leí rigor cambiario porque me dijo Lucía. Y bueno, después me puse a leer por el programa. Profe, nosotros Claro. pensamos que una sola, por eso nos seguimos yendo. Porque habíamos ido con Lu y, o sea, no sabíamos que usted iba a seguir dando. Sí, yo también te vi. Sí, sí, yo doy en todas las clases de cambiario a la noche. ¿Sí? Hoy lo cambié específicamente porque, ¿cómo es que se llaman? No tenían, sus profesores, ni Cristian ni Mariano, podía ir hoy. ¿Sí? Porque ellos son sus profesores de la noche, con, bueno, después la titular Fabiana. ¿Sí? Y Seba y yo estamos a la noche. ¿Sí? Pero nos dividimos los temas así porque a mí me gusta empezar un tema y terminarlo con el mismo profesor, ¿sí? Y no que les quede en el medio porque si no, no entienden nada, ¿sí? ¿Empieza a dar clases a la noche? Sí, pero ya sería, digamos, o sea, tenemos solamente el jueves que viene, ya. Porque esta Bien. noche, que es el mismo tema, va a decir Carnero, ¿sí? Pero bueno, después igual, ¿sí? Para no hacer tanto, yo voy a tratar de, yo sé que una de las clases del jueves pasado, ¿sí? Porque está en el grupo, ya lo subieron, los paso ahora, ¿cómo es que se llama? En el grupo de ustedes, de la comisión 2, ¿sí? Le voy a pedir a los chicos si pueden también subir el de la primera clase,
¿sí? Así lo tienen. Igual las Sí. primeras 2 bolillas que están en el Zoom, en el campus hay clases. En el Están campus bien está explicadas, todo, sí. está absolutamente todo. La de la Sí. 3 no. No hay nada. Porque en realidad el tema de la 3, y yo lo expliqué cuando dimos, Sí. no se da tanto porque hay, como la reforma del código, ¿sí? Eliminó muchísimos puntos de la bolilla Bien. 3. ¿Sí? Entonces es por eso que no nos detenemos en eso. Fíjate que el tema de representación, no hay factores, no hay comerciantes, no hay nada de eso. Entonces quedó muy escueta, entonces tratamos justamente de pasar la bolilla 4. ¿Sí? Pero la bolilla 2 es sumamente importante cuando hablamos no solamente de rigor, sino también de clases de obligados, ¿sí? Cambiarios, principal, de regreso, porque viene de relación con las acciones. Pero no me quiero extender más en eso, después tratamos de conseguir las clases, ¿sí? O demás, o después cuando terminen quiebras, ¿sí? Me siguen escribiendo en el grupo y trato de ver si vemos una clase de repaso o ven qué hacemos con eso, ¿sí? Pero tratemos de ver por lo menos el tema de endoso. Sé que va a ser difícil si no tienen la explicación de los temas antes previos, ¿sí? Pero vamos a tratar, ¿sí? En lo posible de hacerlo, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿no? Con el tema de la primer cláusula limitativa, que es una cláusula facultativa prevista y permitida, que me limita las funciones de los endosos, ¿sí? Y ahí hemos visto la cláusula sin garantía, que es legitimante, no vinculante y traslativo, es decir, que el efecto que me limita, que me cercena, es solamente el vinculante. Segunda cláusula que limita las funciones es en prenda o en garantía. Si en este caso, justamente, ¿sí? Se transmite el título como garantía de pago del cumplimiento del negocio jurídico. Y una vez que se cumple el mismo, el beneficiario deberá restituir el título. Lo ponemos así. Dice, en prenda, ¿sí? A Julián y la firma de Nahuel. ¿Sí? Así es como se va a incluir la cláusula en prenda o en garantía. Bien. Esta cláusula en prenda va a limitar 2 de las funciones del endoso. La primera de ellas porque va a tener una legitimación atenuada. ¿Sí? Legitimación atenuada, vinculante y no traslativo. Cuando decimos legitimación atenuada, esto significa que el beneficiario si bien está habilitado a ejercer ese derecho contenido en el título, si decide transmitirlo, volver a endosar, ese endoso será siempre en procuración, a título de mandato. Por más que no lo diga. Es decir, yo tengo el título así, ¿sí? Que decía, endoso en prenda a Julián y la firma de Nahuel, y el próximo endoso, que es un endoso en blanco, que dice solamente Julián. Este endoso
En cuanto a la forma, es en blanco, pero en cuanto a los efectos, es en procuración, es a título de mandato, porque toda circulación posterior a uno en prenda, siempre, por más que no lo diga, es en procuración. Eso significa la legitimación atenuada. O sea, ¿qué sería que sea en procuración? Es un mandato cambiario. ¿Sí? En procuración y mandato es lo mismo. Yo doy el mandato porque decíamos que en prenda tiene una legitimación atenuada, vinculante y no traslativo. Yo no te transmití el dominio, yo te di solamente el papel. Entonces te puedo dar solamente lo que tengo, que es el papel. Por eso todo endoso posterior a uno en prenda, ¿sí? Lo que se transmitió fue solamente el papel. El derecho quedó justamente en quien firma la prenda. ¿Vieron ustedes? Me dicen que no y me quiero matar acá. Tenedor legítimo y titular del derecho. Yo lo vi, pero ¿Vieron con vos. legitimación? Sí, sí, Lu a M ya se la saco porque lo vieron conmigo. Titular del derecho sería el que, digamos, el que figura en el... No, no importa si ustedes lo saben o no llegó, si ustedes vieron la clase, en clase vieron legitimación, la bolilla 2.4. En un momento de una clase hablábamos del No. poseedor legítimo, que es quien... No, igual, profe, no, yo fui a las 2 clases y lo vimos con No, vos. no, vimos. Bueno, no lo vimos. No, no. Lo nombraron, Porque pero no lo vimos. justamente, ¿sí? Eso está en la bolilla 2, ¿sí? Donde se establece quién es el tenedor legítimo y quién es el titular del derecho, que tiene relación con estas cláusulas. ¿Sí? Cuando yo digo la cláusula en prenda, ¿sí? Lo que estoy justamente estableciendo es, ¿sí? Que yo no transmito el dominio, yo no transmito la titularidad de ese título, ¿sí? Doy solamente el papel. Claro. ¿Por qué? Porque si yo lo doy en prenda, lo que estoy diciendo justamente, ¿sí? Es, yo hago un negocio con vos, Luis, ¿sí? Y te digo, mira, yo te voy a cumplir. Voy a decir, mira, vale, todo muy bien, pero yo no sé si vos me vas a dar cumplimiento o no. Entonces digo, mira, Luis, para garantizarte que yo te voy a cumplir, que yo te voy a pagar, te voy a endosar un pagaré que tengo a nombre mío, ¿sí? Pero te lo doy como garantía. Entonces pongo la cláusula en prenda, endoso a Luis en prenda y la firma Valeria. Cuando efectivamente lleguemos al vencimiento, ¿sí? Del contrato y yo te cumplí el contrato, vos me restituís el pagaré porque no es tuyo, es mío, yo te lo di como garantía. Ahora, si llegado al vencimiento yo no te pago, entonces ahí sí vos vas a poder exigir el cumplimiento. ¿Sí? Entonces, si yo te doy el título a vos, Luis, en prenda, y vos antes del vencimiento decidís transmitirlo, vos vas a poder transmitir solamente lo que posees, que es el papel, pero no el derecho porque yo nunca te transmití el derecho. Porque al decir que es en prenda, como te doy en garantía, ¿sí? Tenés una legitimación atenuada y no tenés el efecto traslativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿quién es el titular del derecho? Yo, quien firmó la prenda, porque te transmití el papel, pero el derecho quedó en mí. ¿Sí? Y vos sí sos tenedor legítimo, porque tenés el papel. El tenedor legítimo es la persona de buena fe, beneficiario del último endoso, que posee el papel. Ese es el tenedor legítimo. Pero el titular del derecho es aquella persona que tiene el dominio o el derecho de ese título. ¿Sí? Que como principio general, por la teoría de la incorporación de Savigny y Legón, establecen que la misma persona que tiene el papel tiene el derecho. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se cercena? ¿Cuándo se bifurca esto? ¿De cuándo se separa? Cuando en la cadena de endosos existe la cláusula en prenda o en procuración, porque no tienen efecto traslativo. Se transmite el papel, pero se queda el derecho en quien firmó esa cláusula.
van o tiraron la toalla ya. Sí, No, Valeria, hago una y pregunta. disculpe, y el endoso posterior, si era en blanco, No te confundas, Luis, formas y funciones. por eso, está bien. Si es Está en bien, cuanto a estoy la bien. forma, después de un endoso en blanco, se presume que quien firmó fue el beneficiario. En cuanto a las funciones o efectos, después de un endoso en prenda, siempre va a ser a título de mandato, en procuración. Por eso te digo, Luis, no confundas formas o efectos. Valeria, Sí. y si, digamos, a mí me dan un título que viene en prenda, ¿no? Sí, Y no me cumplen a mí la obligación por la que me dieron ese título. ¿Cómo se no te ve? cumplen. Claro, no me cumplen. Ya en ese Sí. caso yo podría ejercer el derecho del título. Pero ¿cómo queda en el título eso? ¿Cómo se evidencia que no me cumplieron y entonces yo puedo ejercer el derecho ya? Y porque vos tenés el título, si no te cumpliéramos nunca lo vas a restituir. Llegó al vencimiento y exigís el cumplimiento. No te lo Claro, cumplen, entonces ejecutás, si vos lo tenés en tu poder. claro, bien, listo. Gracias. Porque dudo que si no te cumplen, vayas y le devuelvas el título. Dudo que hagas una cosa así. No, claro, pero pensé que tenía que decir en el título algo, pero ya está. No, va a decir emprende. ¿Y cuando se da por entendido que se cumplió? Cuando yo voy y te cumplo, ¿y vos qué me vas a dar? El título, me lo devolvés. Bien, bien. ¿Sí? Profe, y si perdés el título, ¿qué pasa? Ahí justamente el tema de extravío, artículo 89 al 95. ¿Sí? Tenés todo un proceso voluntario y judicial, que es el caso de extravío o sustracción. Bien. ¿Sí? Vamos entonces en prenda, la cara de Mauricio me mata. Estás perdido, Mau. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí, no vamos a volver locos. ¿Sí? Bueno, no te Más preocupes, días no te preocupes. previos al examen de quiebras. ¿Sí? Yo voy a terminar con, me queda una cláusula que es en procuración, después sigue el programa, pero yo me comprometo, por más que no sea mi comisión, ¿sí? ¿Esto es A aprobable, que, entonces? ¿Es aprobable todo esto? por ¿Es supuesto, aprobable si todo no, esto? ninguno nos hubiéramos recibido, sí, yo también lo padecía esto, bueno, todo es aprobado, todo. No, Dios, bueno. Vamos a hacer una cosa, porque no tiene sentido seguir mezclando conceptos y demás. Vamos a dejar acá, ¿sí? Ustedes van a estudiar quiebras, ¿sí? El 16 nos vamos a ver en el examen de quiebras. Espero que no, pero después para el tema del recuperatorio. Y yo después me comprometo, por más que no sea mi comisión, a volver a dar los temas de cambiario, ¿sí? Ya sea que suban después el tema de los videos, ¿sí? O necesitan ustedes si hacemos un Zoom privado, ¿sí? Para el tema de cambiario, ¿sí? Estaría bueno, profe, eso, que nos pases los videos, que los miremos y después hacer una clase consulta. Sí. Por supuesto. Sí, yo no tengo ningún problema. Lo que sí les voy a pedir es no falten a los Zoom de su comisión, ¿sí? Porque si después, cuando vaya el profesor de comisión 2 y hay 2 nada más, y cuando yo vaya para mi comisión hay 50, y a mí me matan, ¿sí? Básicamente. Sí. Entonces, no descuiden el tema de su profesor. Después yo sumo la clase que yo di en mi comisión, y sí, vamos a estar en las clases de consulta, si hacemos, si quieren, separados, seguimos como ustedes en comisión 2, no tienen que venir a comisión 3, o sea, por Zoom, me da lo mismo, ¿sí? Pero no descuiden a sus profesores, porque hemos tenido un montón de problemas por eso, ¿sí? Ok. ¿Sí? Veo las caras de por eso les digo, no quiero más que nada en esta clase que estamos muy cerca ya, ¿sí? Del examen de quiebras, ¿sí? Atosigarlos con esto, no tiene sentido, ¿sí?
dejamos acá el tema de la clase de cambiario, ¿sí? Con el tema de endosos. Voy a subir al grupo el tema de las clases anteriores de cambiario para que lo vean, ¿sí? El que esté más avanzado en quiebras, ¿sí? Ahora, y si no, se ponen a estudiar quiebras, ¿sí? Y después del examen, retomamos, porque yo no me voy a ir del grupo, ¿sí? Es algo que me echen, ¿sí? El administrador, y lo seguimos viendo, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Claro, gracias. Bueno, Bien, profe. gracias. Bueno, gracias, Vale. Bueno, chicos, ¿sí? Ah, gracias. Nos estamos viendo, estamos en contacto y vamos a retomar en la clase, si antes de ver, vamos a hacer primero una clase de repaso, ¿sí? Hasta ver, más que nada repaso de consultas, a ver hasta dónde van con cambiario y demás, si es que tenemos que volver a reforzar y después retomo con lo mío que era endosos, ¿sí? Y después seguimos. Mañana tenemos Zoom, ¿no? Sí. Mañana tienen Zoom con Marce, ¿sí? Ok. Con ella, con el tema de consultas, todo el tema de quiebras, ¿sí? Bien, profe, Sí. gracias. Gracias. Bueno, Bueno, gracias. chicos, Muchas Chao, nos estamos gracias. viendo, ¿sí? Igual estamos en contacto en el grupo, ¿sí? Bueno, gracias. Listo. Éxitos para quiebras, chicos, nos vemos en el examen. gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias.